Se ha convertido en la noticia más importante de la ciudad de Los Ángeles. Quiero mostrarte, por ejemplo, el impacto que ha causado aquí en este momento en la calle donde estamos en Brentwood, que Brentwood es un barrio muy privado, lleno de celebridades, es un barrio muy elitista, podríamos decir, de A-list, personas que viven aquí. A la vuelta de esta casa vive Jennifer Garner, a 2 cuadras también vivía Ben Affleck cuando tenía su casa rentada. Acabamos de ver pasar a Dennis Quaid también por este vecindario que se ha convertido en una escena de crimen, ¿no? Y te decía que el impacto que ha tenido en medios, porque fíjate, hay por lo menos 100 personas de medios están concentradas aquí en esta calle. Ayer la calle estaba cerrada, no se permitía entrar a esta calle, pero hoy ya nos permiten y estamos enfrente mismo de la casa, en donde obviamente no hay nadie adentro, solamente 2 personas de seguridad están allí a mis espaldas. Es la puerta principal. Es una calle muy angosta, es una calle en donde, como te decía, son casas de varios millones de dólares. La casa donde vivía el productor Rob Reiner está estimada que cuesta alrededor de 14 millones de dólares, así que se pueden imaginar más o menos cuál es el estilo de este barrio. Yo he tratado de hablar con algunos de los vecinos y una persona latina que no me quiso hablar en cámaras porque no se siente bien haciéndolo, decía, yo estoy aquí siempre porque vengo a traerle el lunch a los trabajadores que están reconstruyendo una casa que está enfrente, pero pensé que ahí eran políticos porque no nos dejaban parquear más de 5 minutos allí. Esto ha sido la conmoción total y los detalles son escabrosos. Ya el hijo está arrestado por haber asesinado a sus padres, supuestamente, no tiene fianza y aquí están más detalles. La muerte de Rob Reiner, legendario actor y director de Hollywood, y de su esposa Michelle, no solo ha sacudido a la industria del entretenimiento, sino por cómo habrían sucedido los hechos que las autoridades describieron en un principio como un incidente familiar. Los hechos ocurrieron en la residencia del cineasta en Brentwood, un vecindario exclusivo de Los Ángeles, y de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, la hija de la pareja, quien vive muy cerca, llegó a la casa de sus padres y fue quien llamó a las autoridades. La policía llegó al lugar y encontró a Reiner y a su esposa sin vida. Aunque no han dado detalles, fueron encontrados apuñalados. Al momento del arribo, su hijo Nick ya no se encontraba en la escena, pero en estos momentos se encuentra bajo arresto y es el principal sospechoso del doble asesinato. Oficialmente, el hijo fue arrestado por el cargo de homicidio y no se le otorgó fianza. Mañana será presentado al fiscal del distrito. Se supo también que los padres y el hijo habían tenido una fuerte discusión en una fiesta de Navidad en casa del presentador Conan O'Brien y se habían tenido que ir de la fiesta. Ayer mismo, Rob había pedido un masaje para el estrés, pero la masajista estuvo tocando la puerta y nadie abrió. Ya estaban muertos. Nick Reiner, el hijo que ha sido vinculado con el macabro asesinato, tiene 32 años. Ha hablado abiertamente de su adicción a las drogas, de múltiples ingresos a centros de rehabilitación e incluso cuando estuvo viviendo en la calle. Reveló que su primer ingreso a rehab ocurrió cuando tenía 15 años y que había estado por lo menos 17 veces en distintos programas de rehabilitación. Él, en una entrevista, admitió que una vez casi había destrozado la casa de sus padres. Hizo una película junto a su padre llamada Being Charlie, una autobiografía inspirada en sus propias experiencias con la adicción. Billy Crystal fue visto salir de la casa con lágrimas, como también el actor Larry David. El gobernador de California, la alcaldesa de Los Ángeles y el expresidente Barack Obama han expresado públicamente sus condolencias ante este horrible crimen del afamado director, recordado por películas como When Harry Met Sally, A Few Good Men, The Bucket List, y actuó como el padre de Leonardo DiCaprio en la película The Wolf of Wall Street. Fíjate en Lili y Raúl que poco a poco se van conociendo más detalles, como por ejemplo que él estaba viviendo desde hace varias semanas nuevamente en la casa de sus padres, que la mamá había dicho en reiteradas ocasiones, ya no sé qué hacer con mi hijo, lamentablemente he intentado todo para que él pueda salir adelante, sobre todo de su problema con las drogas, pero parece que no había tenido resultado. Ellos el sábado, como lo dije en la historia, habían ido a una fiesta de Conan O'Brien y hubo, parece que una discusión con él muy fuerte, que todo el mundo se dio cuenta de esa discusión. Obviamente inmediatamente se fueron de la fiesta y llegaron aquí a esta casa. La otra hija
que vive muy cerca, venía constantemente, según dicen, venía constantemente aquí a casa de sus padres y cuando llegó se encontró con esa escena macabra y fue quien avisó a la policía. Ella fue la que le dijo, aquí estaba viviendo mi hermano y seguramente él es el responsable de lo que ha pasado. Lo buscaron por todos lados, lo encontraron a eso de las 9 de la noche y como les dije, está en custodia, tiene ya un cargo el cargo es homicidio y no tiene derecho a fianza. Había corrido el rumor de que había $4 millones de fianza. No es cierto, se los puedo, nos acaba de llegar la declaración, el statement de la policía de Los Ángeles que no tiene fianza en estos momentos y mañana, por supuesto, va a tener los cargos de parte de la Fiscalía de Los Ángeles. Tristeza, Raúl. Imagínate que tú como padre no logres encontrar quién pueda sanar a un hijo tuyo que ya por años padezca de droga y que esto termine pues en esta tragedia. Gracias, Tania, muchísimas gracias. Y mire, este es uno gracias, de los, Tania, aparte Charlie. de un gran actor, él comenzó en la televisión, como dije anteriormente, All in the Family, la famosa serie de Archie Bunker's Place, era Archie Bunker's Place, que en este momento esa era una serie súper racista que no se pudiera hacer en este momento en Estados Unidos y se convirtió en el programa de televisión más famoso por años. Por otro lado, se convirtió después de esto en un gran director de Hollywood y ahora era más conocido porque era uno de los que se manifestaba más en contra del presidente Donald Trump que nadie más en Hollywood. Por otro lado, que Tania debe de saber también, Brentwood, que es uno de los mejores repartos para vivir en California, en Los Ángeles, que se encuentra entre Beverly Hills y Santa Mónica, es la segunda vez que hay un macabro asesinato como este. Si ustedes recuerdan, y lo recuerdo yo perfectamente, en Brentwood fue donde O.J. Simpson mató a su esposa. En este mismo reparto que es súper privado, Raúl, precioso, de verdad, maneja... por ahí era todo lo que recuerdo, por eso qué bueno que vine de Hawái para darle toda esta información. ¿Me entiendes? Gracias, Raúl, y sin esa información no podemos vivir. No podemos la verdad, esto ni me lo dice nadie, me lo sé yo. Pero yo creo que efectivamente, ver, ¿me entiende? Una pareja, Raúl, y que había logrado tanto, y ahora que la hija, porque al final queda familia atrás con todo este dolor. Imagínate que Rob Reiner lo único que había pedido era un masaje, la masajista llegó hasta la puerta, nadie contestó y era porque aparentemente ya ambos estaban Lili, pero muertos. esto es una de las cosas más grandes que ha pasado en Hollywood en los últimos años. Bueno, seguiremos la investigación muy de cerca. A la altura de lo que pasó con O.J. Simpson, pero la esposa de O.J. Simpson no era famosa, era la esposa de O.J. Simpson. Pero este era uno de los grandes directores de Hollywood. Así que... vamos a seguir muy de cerca ayer esta investigación, que estoy segura, Raúl, y que pronto, o sea, darán detalles exactos. No vieron entrar por la cámara, o sea, va a haber manera de comprobar que efectivamente ha sido el hijo. Cuando yo le mando los textos a los amigos míos de lo que estaba pasando, me dicen, no puede ser. No puede ser y se estaban volviendo locos. ¿En qué canal de televisión está? Nadie lo tenía en televisión todavía. Yo lo había visto en el New York Post por primera vez y ya el New York Post estaba poniendo, antes de que nadie lo pusiera, que había sido el hijo, lo pusieron en un momento después, y también en el periódico Daily Mail, el Mail Online, pero de verdad que es una cosa que es inconcebible que pase esto, y como tú dices, que tu hijo te haga esto. Esto es algo que uno no puede creer. Será la noticia del momento por varios días, Raúl, hasta que den todos los esto va a dar mucho más. En nuestro pésame para los fans y para toda la gente alrededor de todos ellos. Lo seguiremos muy de cerca, le traemos toda la información aquí en El Gordo y la Flaca. Y lo que más me hace pensar a mí, que este lugar que es tan tranquilo, que voy yo, cada vez que voy a Los Ángeles, tengo amigos que viven allí en Brentwood, que voy a visitar, las casas carísimas, el lugar bello, un lugar céntrico también a la ciudad de Los Ángeles relativamente, que ya tiene dos asesinos que se han convertido en los dos asesinos quizás que van a ser más recordados en la historia de lo que es el mundo de Hollywood en California.